Bueno, les comento que la profesora que está con nosotros el día de hoy es Nicole Martínez. Ella es psicóloga clínica, candidata al grado académico de magíster en terapias de tercera generación de la Universidad de La Roja en España. Es diplomada en terapia sistémica breve para la infancia y en terapia de mentalización. Tiene un postítulo en trastornos severos de la personalidad de la Universidad de Valparaíso. Es docente universitaria. Es psicoterapeuta con especialidad en trastornos graves de la personalidad desde el modelo de terapia dialéctica conductual y también es docente y conferencista en congresos internacionales. Así que ahora sí que sí, sin nada más que decir, les dejo con la profesora para que comiencen y espero que tengan una muy buena jornada. Gracias, Constanza, por la presentación. Un gusto saludarlos y saludarlas el día de hoy. Espero, cierto, este seminario sea de utilidad. Voy a tratar de resumir todas las cosas que tengo para decir porque en realidad es un tema que me gusta mucho. Entonces, y al que me dedico también, yo creo que el 80-90% de mis pacientes tienen el diagnóstico de trastorno límite, así que tengo mucha información que entregarles, pero espero poder alcanzar en esta horita. ¿Ya? Así que les voy a compartir una presentación que es seguida nomás, pero lo que quiero es que puedan escucharme y también ver si es que al final tienen algunas preguntas para mí, ¿ya? Bien, o sea, yo creo que los primeros desafíos con los que nos encontramos en el trastorno límite de personalidad tienen que ver con, ¿cierto? El- de alguna manera, el cómo está configurado este cuadro de salud mental, ¿cierto? Sabemos que en cierta medida es un cuadro complejo, es un cuadro polimorfo, ¿cierto? Es un cuadro difuso. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene un poco de todo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace este cuadro? Confunde, ¿cierto?, en el diagnóstico a los psiquiatras, a los psicólogos, y son pacientes que eventualmente pasan por una serie de diagnósticos. O sea, cuando uno recibe un paciente con trastorno límite, te va a dar cuenta que tiene como una carta de sentencia de una serie de diagnósticos que le han hecho a través de los procesos psicológicos y a través de los procesos también, ciertos psiquiátricos que ha vivido y que de alguna manera vienen a configurar también un poco la decepción, ¿cierto? Y la sensación de no poder encontrar solución a las dificultades que te plantean en terapia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vienen de diagnósticos de depresión, de diagnósticos de ansiedad, ¿cierto? Vienen de trastornos de ansiedad generalizada, vienen también de incluso depresión, o sea, sí, depresión unipolar o caracterológica, ¿cierto? Vienen con diagnóstico de incluso muchas veces también trastorno afectivo bipolar mal diagnosticado y una serie de elementos, ¿cierto? Que de alguna manera también hacen que el tratamiento no sea efectivo, ¿sí? Porque para poder ejercer un tratamiento tenemos que saber qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque hay terapias que son más efectivas que otras respecto, ¿cierto?, de algunos cuadros de salud mental. Hay terapias que funcionan mejor y que están basadas en investigación, ¿cierto?, que funcionan mejor, por ejemplo, para el trastorno límite, que es distinta a las terapias que funcionan y que tienen más investigación respecto, por ejemplo, de la depresión. ¿Bien? Entonces, la misma configuración en sí ya representa un desafío para nosotros los terapeutas. ¿Por qué? Porque son pacientes que además están multiproblemados, ¿cierto? Tienen una policonsulta, han visto varios terapeutas, han pasado por varios procesos. Es muy raro encontrarse con un paciente con el diagnóstico ya que no haya pasado por algún otro proceso anteriormente, ¿sí? Porque implica una dificultad en muchas áreas del sujeto, ¿cierto? Entonces, no es solamente la desregulación emocional, que es el eje central del trastorno límite de personalidad, sino que también hay otros elementos que son igual o incluso más problemáticos que eso y que están asociados también a lo conductual y a la sintomatología que es más visible en el trastorno límite de personalidad, ¿sí? Entonces yo a mis pacientes siempre les digo, no es el cómo te sientes, ¿cierto? No es la intensidad del afecto, sino más bien el cómo eso se expresa en tu conducta, lo que aproblema tus relaciones y también la forma en la que tú te vinculas contigo, ¿sí? Y también en los objetivos que se proponen, ¿cierto? Porque también interfieren los objetivos que se proponen, ¿bien? Entonces, el cuadro al ser tan polimorfo y tan difuso, de pronto tú te pillas con un paciente que tiene una sintomatología ansiosa, ¿cierto? Y que después una sintomatología que desaparece y que de alguna manera se transforma en una sintomatología muy similar, por ejemplo, a la de un cuadro depresivo.
Después esa sintomatología desaparece, ¿cierto? Porque es difusa, porque no se presenta de forma estable, ¿sí? Y que está asociado a estas características de la inestabilidad. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos centramos en los elementos que tienen que ver con el motivo de consulta del paciente, son pacientes que te traen muchos motivos de consulta, que incluso de una sesión a otra pueden cambiar la contingencia por la que han llegado en la primera sesión. Ujú. Entonces, eso también representa un desafío para el terapeuta el poder fijar objetivos terapéuticos que sean estables también y que de alguna manera respondan a un ambiente que permita educar, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces los terapeutas nos sentimos como un poco abrumados de efectivamente tener como tantas dificultades. Uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cierto? Si tiene dificultades en las relaciones, se pelea con la pareja, además en las relaciones familiares, ¿cierto? No tiene buena relación con la mamá, con el papá, tiene pocas redes, ¿cierto? Malas relaciones o relaciones em, que no le favorecen o que de alguna manera tampoco van orientadas a sus objetivos. De pronto también está la dificultad de la desregulación emocional, en donde los pacientes generan crisis y de alguna manera viene esa crisis como a anteponerse a los elementos o los objetivos fijados en sesión. ¿Ya? Entonces, es una dificultad para el terapeuta de pronto esta sintomatología con la que hay que surfear también. Ujú. Ahora, las terapias de tercera generación proponen ciertas formas de trabajo que permiten la estructura, porque la estructura es una necesidad dentro del tratamiento. ¿Ya? El ofrecer estabilidad, ¿cierto? Sin ser una estabilidad perfecta, pero el ofrecer estabilidad educa también, ¿cierto? El sistema relacional basado, ¿cierto? En esta relación terapéutica que estamos construyendo. ¿Ya? Entonces, el primer conflicto acá serían estos elementos que de pronto hacen que nosotros como terapeutas tengamos que un poco surfear con la contingencia que el paciente trae a terapia y que es una contingencia en resultado a su sintomatología. ¿Ya? Yo siempre digo que en términos como, en el diagnóstico, ¿cierto? En términos como de estructura en relación a cómo se conceptualiza el TLP, no tenemos que fijarnos solamente en elementos que vienen de los manuales diagnósticos, ¿cierto? Sino también hay otros elementos que son muy importantes y que tienen que ver con la interacción que el paciente tiene con el ambiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde una perspectiva de género, ocurre mucho, ¿cierto? Yo veo muchas mujeres, y yo digo mujeres porque es un diagnóstico que se hace más a mujeres que a hombres. El hombre siempre recibe el diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista u otros elementos cuando a veces a la base son limítrofes, ¿sí? Y por un tema como de estructura de género, ¿cierto? Es que efectivamente la mujer a veces recibe el diagnóstico cuando hay desregulación emocional a la base como eje central en las dificultades, pero no hay otros elementos que se presentan y que de alguna manera configuran una patología que es grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trastorno límite es grave, no es cualquier cosa, ¿ya? Y no toda desregulación emocional configura un trastorno límite de personalidad, ¿sí? En términos sociales, los chilenos, ¿cierto? O los latinoamericanos en general, em, vamos a tener dificultades a la base de desregulación emocional por cómo la sociedad en el fondo está estructurada y por las dificultades que vienen desde la educación emocional, ¿sí? Que si pensamos, por ejemplo, en la idea del apego como algo importante, eso viene a ser relevante en Chile desde el 2013 en adelante. Y para atrás, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, tenemos el cuidado y la crianza basado en elementos que son instrumentales, ¿sí? Y que de alguna manera nos tiene a una generación, y digo nos porque yo soy del 90 y tanto, a una generación con dificultades de desregulación emocional a la base, pero en un amplio espectro, ¿cierto? Hay que verlo como un elemento dimensional, o sea, hay gente que tiene más dificultades que otras. Ujú. ¿Sí? Entonces, no toda desregulación emocional a la base configura un trastorno límite de personalidad, ¿ya? Por otra parte, a mí hay algo que me gustaría plantear y que fue algo em, bueno, que tiene que ver también con el feminismo y todo eso, es que la mujer latina en general sufre, por ejemplo, en el amor de una forma súper distinta a una mujer en Europa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde la expresión emocional, la mujer latina es mucho más abierta en la expresión.
lo que podría ser configurado como algo problemático. ¿Por qué? Porque desde el colonialismo también se espera que la mujer sufra en silencio, ¿cierto? Que no exprese lo que siente, porque siempre es una dificultad la expresión, y desde ahí también hay una reactividad frente a este ejercicio de la violencia y la represión, ¿sí? Entonces, una mujer que habla, una mujer que dice lo que siente, ¿cierto? Es considerada como una mujer que se desregula y no se controla. Ujú. Y eso no necesariamente es así, porque también tenemos que entender los afectos en un contexto. Y ese contexto latinoamericano es súper distinto al europeo. Ujú. Entonces, el sufrimiento no puede ser patologizado, ¿cierto? Desde la consideración de este contexto. Por eso, yo siempre distingo entre mis pacientes limítrofes, ¿cierto? Elementos que tienen que ver también con la reactividad al ambiente. Yo he tenido pacientes con el diagnóstico o sin el diagnóstico que están pasando por situaciones que efectivamente desregulan a cualquiera. Tenía una paciente limítrofe de más o menos un año y algo de terapia, íbamos avanzando súper bien y la pareja con la que se iba a casar la deja 2 semanas antes del matrimonio, la echan del trabajo, ¿cierto? Y el gallo se va debiéndole una cantidad de dinero estratosférica. Si pensamos en ese contexto, es evidente que va a sentir, ¿cierto?, un sufrimiento que la hace llorar, que de pronto no la deja levantarse de la cama porque están pasando cosas, ¿sí? Y no podemos patologizar, aún teniendo el diagnóstico, ese sufrimiento. Y para mí es súper importante mostrarles que hay una distinción, ¿cierto? Y que puede haber una reactividad al ambiente. Y no necesariamente el sufrimiento de esa mujer se debe a su patología, ¿sí? Entonces, todos esos elementos tienen que considerarlos también en los hombres, ¿cierto? No necesariamente el sufrimiento que está viviendo esa persona tiene que ver con aspectos patológicos, ¿ya? Y esa aclaración para mí es muy, muy importante porque hay mucho sobrediagnóstico. ¿Ya? Hay mucho sobrediagnóstico de trastorno límite de personalidad cuando incluso son mujeres que vienen desde una expresión traumática, ¿cierto? Y que efectivamente tienen problemas relacionales porque el trauma se instala como, como una pauta relacional en donde los límites se traspasan, ¿cierto? En donde hay dificultades para expresar las necesidades y evidentemente eso va a generar, ¿cierto? Elementos desagradables y elementos conflictivos dentro de una relación, sobre todo dentro de una relación de pareja, ¿sí? Además, hay otros elementos más que tienen que ver con los cambios de paradigma y el hecho de que la mujer, ¿cierto?, ya no ocupa el mismo rol que antes, ¿sí? Y el hombre, ¿cierto?, tampoco ha logrado adaptarse en algún grado a ese cambio paradigmático. O sea, la mujer ya no necesita la protección y el cuidado de un hombre, tampoco el hecho de que un hombre sea proveedor. Entonces hay otros elementos en la evolución en donde la mujer ha ido cambiando su paradigma y efectivamente eso hace que se generen excesivos conflictos en la relación porque las mujeres están esperando hombres que todavía no existen, ¿cierto? Con el cambio de paradigma y los hombres están esperando mujeres que ya no existen. Ujú. Entonces, efectivamente, esos elementos generan conflictos, sobre todo desde lo afectivo, porque es que la mujer empieza a esperar desde este cambio de paradigma una persona que esté a la par en lo afectivo y con la mala educación emocional que tenemos, ¿cierto? Y con todos los estereotipos de género también que todavía operan, quisiéramos que no, ¿cierto? Pero que todavía operan, efectivamente es más difícil de pronto sobrellevar la afectividad dentro de la relación, ¿sí? Entonces, a veces nos puede parecer de que efectivamente, como hay conflictos en la relación o hay una relación caótica, configura elementos del trastorno límite cuando realmente hay otras cosas que funcionan muy bien, ¿sí? Entonces, no es la única forma de observar. Este es un cuadro de personalidad grave. Hay disfuncionalidad. No puede ser que solamente, por ejemplo, no sé, tú digas que porque la relación no funciona, la relación de pareja o tiene relaciones caóticas, qué sé yo, va a tener trastorno límite de personalidad. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Dadito para arriba? ¿Sí? Bien. Entonces, hay otros elementos que son más graves y que tienen que ver con la disfuncionalidad, pacientes que no persisten en las cosas que hacen, ¿cierto? Si bien sabemos que la personalidad tiene su dimensionalidad, hay pacientes que están más cercanos a lo neurótico que a lo psicótico, ¿sí? Y hay pacientes que tienen mejor funcionalidad. Y hay pacientes que
de pronto no tanto. El coeficiente intelectual también es una variable fundamental, en donde el paciente se da cuenta de sus síntomas y hace algo al respecto de eso. Logra manejarlo, no es que no aparezca el impulso, es que hace algo para regular el impulso. Ujú. Bien, para mí es importante que ustedes sepan, ¿cierto?, que en la relación terapéutica van a haber elementos que hay que considerar, ¿ya? Primero es el apego del paciente. El apego de un paciente no es ni ambivalente, ¿cierto?, ni evitativo. Un paciente limítrofe tiene un apego desorganizado, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con desorganizado? Son elementos que evidentemente vienen, ¿cierto?, desde las relaciones primarias y que efectivamente tienen que ver con padres que tú vas a observar, por ejemplo, en adolescentes, que son padres que en algunos aspectos cuidan y que en otros que debieran cuidar, efectivamente se comportan de una manera que no tiene lógica, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía una mamá que se me paseó por todo el centro, ¿cierto?, de Concepción buscando la mochila de Hello Kitty que quería esta chica con los cuadernos, qué sé yo, para iniciar el año escolar. Pero cuando ella develó abuso por parte de su pareja, ella le dio la espalda. ¿Te das cuenta? Entonces, como que una mamá que se esfuerza y cuida en algunos aspectos, pero cuando tiene que proteger no lo hace. Y tú dices como, ¿qué pasó? ¿Cierto? En el fondo es extraño que una mamá que se esfuerza, que busca tener, por ejemplo, cosas para su hija, etcétera, de alguna manera en esto, en donde tenía que proteger, no lo hizo. Y decía cosas como, bueno, yo creo que ella igual lo está inventando, como que ella igual siempre exagera las cosas, ¿cierto? Cuando ella confió, esta chica confió en que la mamá le iba a proteger, ¿sí? Eso es desorganizado. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que frente, bueno, y así otra serie de respuestas también que tienen que ver con los elementos del ambiente invalidante. Pero va a pasar que en la relación terapéutica muchas veces las respuestas también van a ser desorganizadas, ¿sí? Por eso hay que configurar la relación, ya puede ser desde la teoría que te respalda en ciertas intervenciones y elementos en donde yo me movilizo, o también con elementos que tienen que ver y están asociados al paciente, ¿sí? Entonces, la capacidad de observación que ustedes tienen que tener respecto de cómo el paciente se vincula es fundamental, ¿sí? El observar las pautas vinculares del paciente y cómo responde frente a ciertas situaciones. ¿Mm? Porque así como ocurre la idealización y la devaluación, el paciente va a hacer eso contigo. Al principio parten algunos muy, muy motivados y lo mejor que le ha pasado en la vida es atenderse contigo, pero espera que falles en algo, ¿sí? Porque son extremadamente exigentes en la relación. Ujú. No esperan que tú falles, ¿ya? No esperan que tú falles. Y eso no es posible para ningún terapeuta de ningún modelo. Ujú. Ya, otro aspecto importante es que hay una relación positiva con aspectos que tienen que ver con el trauma, ¿ya? No quiere decir que el trauma en sí provoque, ¿cierto? No quiere decir que todos los pacientes que tienen trastorno límite han pasado experiencias de negligencia, abuso sexual, cierto maltrato físico, pero sí hay una relación directa, o sea, positiva, ¿cierto? Nos encontramos con pacientes que tienen elementos que tienen que ver con la experiencia del trauma. Ahora, eso es un agravante más, ¿ya? O sea, un paciente que tiene, ¿cierto? Que ha tenido un desarrollo de personalidad patológico, más una experiencia traumática, lo hace un paciente aún más difícil de intervenir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la experiencia de trauma genera una serie de defensas, ¿cierto? Que tienen que ver con la disociación y con elementos que también se expresan dentro de la relación terapéutica y toma más tiempo de pronto, ¿cierto? Hacer que el paciente, no es que tenga que hablar de su experiencia, pero sí hacer que el paciente confíe en que tú vas a poder ayudarlo, ¿ya? Entonces, hay una relación positiva, pero no todos los pacientes han tenido experiencias de abuso sexual. Ahora, lo que sí dice la marcha Linehan y describe en la teoría biosocial es que una de las génesis, ¿cierto?, del trastorno límite de personalidad tiene relación con elementos que tienen que ver con la herencia, el temperamento, ¿sí? O sea, elementos biológicos
y elementos que tienen que ver con el ambiente en un gran espectro, o sea, desde la negligencia parental, ¿cierto?, hasta elementos que tienen que ver con la invalidación más o menos directa. ¿Mm? Ahora, la marcha Linehan dice, basta con que estén los elementos que tienen que ver con la herencia, ¿cierto? Elementos biológicos y más o menos algunos elementos en el ambiente para que pueda darse el TLP, ¿sí? Ahora, si no hay aspectos que están asociados al temperamento y el ambiente toma más fuerza, ¿cierto? O sea, hay un ambiente invalidante, usualmente está asociado a negligencia, ¿ya? Pero es más común en pacientes que tienen este factor biológico, ¿ya? Es más frecuente. Y no es necesario, por eso es que ustedes a veces ven pacientes que de pronto, chuta, no, no hay muchos indicadores en el ambiente, ¿cierto? Puta, ya los papás de pronto no lo pescaban mucho, ¿cierto? No atendían bien las necesidades, pero ves que tiene una mamá con desarrollo, un papá con desarrollo de personalidad limítrofe y esos factores hereditarios son suficientes, ¿cierto? Para que estos poquitos elementos en el ambiente, de alguna manera, generen, ¿cierto?, este desarrollo de personalidad patológico. Ya, también hay dificultades en la capacidad de mentalizar. Esto quiere decir que el paciente, ¿cierto?, probablemente no tiene una conciencia respecto de lo que le ocurre, sus afectos, cómo se expresan, ni tampoco cómo eso tiene, ¿cierto?, un efecto en el ambiente. Entonces, aquí hay que desmitificar también la idea de que estos pacientes como que son malignos, manipuladores, ¿cierto? Porque lo que yo digo es que ellos ven simplemente un fin, no el medio, ¿sí? O sea, si yo quiero que se quede y se me ocurre que de pronto hacer un intento de suicidio, ¿cierto? Va a hacer que la persona se quede o reciba, ¿cierto?, algo a cambio, efectivamente es lo que va a hacer. ¿Ya? No como una acción premeditada, ¿m? Porque la mayoría de estas acciones son impulsivas, ¿cierto? No como una acción premeditada, sino más bien como eh, observando simplemente el fin y no el medio, ¿sí? Entonces, desde la impulsividad puede aparecer cualquier cosa, ¿ya? Y desde la desorganización también. Ujú. Entonces, hay dificultades para mentalizar y comprender los efectos que tienen sus conductas, sus palabras en otros, ¿sí? Apenas pueden mentalizar a veces sus propios afectos y van a estar considerando desde el desborde emocional los afectos de otros. Eso no pasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la baja mentalización produce y también la emoción desbordada en sí produce dificultades en los procesos cognitivos, ¿sí? Hay un descenso en el desarrollo, o sea, no en el desarrollo, sino más bien en el uso de los procesos cognitivos y la corteza prefrontal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el afecto posee, ¿sí?, de alguna manera, eh, todas las áreas. Entonces gana el impulso y la corteza prefrontal no tiene un buen funcionamiento cuando la emoción toca el 100, ¿sí? O está desbordada. ¿Mm? Por lo tanto, en esos momentos en que el paciente está desregulado emocionalmente, no va a pensar ni va a integrar información, ¿cierto?, que hay en el ambiente. Hay fallas en la integración del ambiente. ¿Por qué? Porque lo que se da es la equivalencia psíquica. ¿Ya? Lo que estoy sintiendo es lo que está pasando. Si yo siento que me rechazaste, es porque efectivamente me estás rechazando, ¿sí? La equivalencia psíquica es cuando lo que está en la mente se sale y se vuelve una realidad. ¿Vale? Entonces no integran elementos del ambiente. Aunque el otro le diga que no, yo no te estoy rechazando, no lo van a integrar. ¿Sí? Porque el afecto provoca esos modos prementalizadores. Ujú. Bien. Entonces, parte del proceso también implica el que nosotros como terapeuta vamos a hacer la mente. ¿Sí? Le vamos a prestar mente al paciente para poder procesar estos afectos. Y eso implica desde ayudarle con el etiquetado, ¿cierto? Ayudarle a la conexión con los elementos que tienen que ver con el cuerpo, em, y ayudarles a procesar de alguna manera. Vamos a hacer como esa máquina que procesa, ¿cierto?, los afectos, entendiendo también la necesidad a la base, ¿sí? Pero ya no en tiempo pasado, no de una forma infantil, ¿sí?, sino más bien de una manera en que
podamos actualizar al tiempo y espacio del paciente, ¿cierto? O sea, en tiempo presente, ¿m? Con las habilidades que el paciente tiene y con los objetivos que debería lograr como un adulto, ya no como un niño pequeño, porque esa experiencia es infantil, ¿ya? Entonces no procesamos emociones para un niño, sino que procesamos emociones para un adulto, ¿ya? Y bueno, eso apoya un poco el punto 4 que tiene que ver con las dificultades del procesamiento de información, que es lo que yo le digo a todos los familiares de mis pacientes, como es imposible hablar con ellos cuando están desregulados emocionalmente. Imagínate que es como un niño que está haciendo pataleta y que no te está escuchando nada de lo que le estás diciendo. Ujú. Primero hay que disminuir la intensidad del afecto para que la corteza prefrontal se active y le dé un espacio, ¿cierto?, al paciente para incorporar la información del ambiente y poder generar una respuesta más adaptativa. Entonces, parte del proceso inicial implica que el paciente tiene que aprender a hacerse ese espacio. Yo siempre les explico, esto es como cuando en el colegio te costaba algún ramo, ¿cierto? Te costaba alguna materia y eso implicaba que te iba a tomar mucho más tiempo estudiar. Entonces tienes que pensar que para ti los afectos son difíciles de procesar. Y como son difíciles, necesitas más tiempo. ¿Para qué? Para que la corteza prefrontal se active. Ujú. Y darte ese espacio para integrar toda la información. ¿Ya? Entonces lo primero que aprenden es a darse ese tiempo. ¿Mm? Parte de la estabilización de los síntomas tiene que ver con aprender a darse ese espacio. ¿Ya? Y no reaccionar con urgencia a la emoción. Ujú. Porque la emoción surge como un incendio, ¿me entiendes? Entonces como que lo único que el paciente quiere es apagar eso, ¿sí? Acabar con la emoción. ¿Por qué? Porque también hay un proceso de aceptación que no se da. Hay una idea que también está distorsionada respecto a cómo uno debería sentirse en relación a ciertas cosas, ¿sí? A veces los pacientes sienten que no deberían estar experimentando eso, que deberían sentirse de una forma diferente, que deberían... entonces tienen ideas como distorsionadas o irracionales que no tienen que ver también con el desarrollo de su afectividad, su propia historia y también el desarrollo de su identidad. Ujú. Entonces, mientras más luchan contra la emoción, ¿cierto? Más eso genera una dificultad para procesar el afecto. Y mientras más luchan con la emoción también, más aumenta la difusión de identidad. ¿Por qué? Porque esos afectos están instalados así también por el desarrollo de mi propia historia, ¿sí? Que a una persona le importen mucho los animales y a la otra no, tiene que ver también con el desarrollo de sus experiencias y todos esos elementos que integran la narrativa de la identidad. Entonces, cuando yo me voy contra esos afectos, estoy difusando mucho más y confundiendo y generando más estados de confusión porque no estoy tampoco respetando, ¿cierto?, la integración de esa narrativa. Ujú. Entonces, cuando el paciente tiene que expresarse acerca de sí mismo, está muy confundido porque efectivamente no sabe cómo debería sentirse, expresarse, ¿cierto? Eh, y de alguna manera hay una contradicción con los elementos que aparecen y que no pueden controlar. O sea, en el fondo yo no puedo controlar lo que siento y lo que no siento. Ujú. Bien. Respecto al diagnóstico y tratamiento, otras de las dificultades que podemos encontrar y que también implican el manejo y el abordaje tienen que ver con el tratamiento farmacológico, ¿ya? Eh, Obviamente esta parte no nos corresponde a nosotros en qué sentido, en que nosotros no, los psicólogos no entregamos tratamiento farmacológico, ¿cierto? Pero sí los acompañamos. Ujú. Entonces es súper importante que dentro del proceso, ¿cierto? Uno de los desafíos es la adherencia al tratamiento. Hay pacientes que han dejado tratamiento muchos tratamientos farmacológicos fallidos, ¿cierto? Pastillas que de pronto no han funcionado, han hecho mal y que generan también esta sensación de que no me va a funcionar o también genera cierto prejuicio hacia los fármacos y sobre todo también cuando han observado a lo mejor tratamientos fallidos en algún otro familiar, ¿ya? O la misma familia también a veces genera,
no sé, ciertos prejuicios respecto a los tratamientos farmacológicos como que no funcionan, ¿cierto? Pero es porque en realidad muchas veces no se han llevado a cabo como corresponde. ¿Sí? No respetan las dosis, ni las horas de toma, ¿cierto? Ni ninguna de esas cosas que hacen de los tratamientos farmacológicos fallidos. Ahora, el trabajo del trastorno límite de personalidad en general, en términos farmacológicos, ¿cierto? Es sintomatológico. No existe un medicamento que yo diga así como este es el tratamiento per se para el TLP, así como lo existe para la depresión, ¿cierto? Así como lo existe para los antipsicóticos, para la esquizofrenia. Entonces, eh, son elementos que van en relación también a la sintomatología del paciente, que evidentemente puede ser distinta para todos. Hay pacientes que tienden más hacia lo introvertido, ¿cierto? Hay pacientes que tienden más hacia conductas más abiertas, histriónicas, hay pacientes que tienen más de regulación de la ira, otros que tienden más a estados depresivos, ¿sí? Y que la agresión va más hacia ellos mismos que hacia los otros. Son pacientes que se autolesionan mucho, ¿cierto? Y efectivamente no son tan agresivos con los demás cuando se molestan, ¿cierto? O se sienten agredidos por los otros. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿el acompañamiento en qué sentido es? O sea, yo siento que cuando el paciente está iniciando un proceso y no tiene tratamiento farmacológico, desde la terapia individual, lo primero es la derivación a psiquiatra. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de un trastorno de personalidad, insisto, grave. O sea, no es algo que vayamos a poder favorecer, ¿cierto? En términos de cambio, solo desde el proceso psicoterapéutico. Imposible, ¿ya? Ahora, yo, ¿en qué momento te diría que podemos como no incluir un tratamiento farmacológico, que es cuando un paciente ya está de alta, lleva un tiempo, ¿cierto? Y viene por elementos que tienen que ver con otros aspectos, aunque tenga el diagnóstico en sí, ¿cierto? Pero ya tiene remisión de síntomas y lleva bastante tiempo a lo mejor con esta remisión y llega a terapia, aunque tenga el diagnóstico por elementos que tienen que ver con otras, no sé, con temas relacionales, con elementos que tienen que ver a lo mejor con objetivos. Con mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Que también pueden llegar pacientes como ya con un trecho bien avanzado. Ujú. Pero en estabilización de sintomatología, sí o sí, siempre debemos usar tratamiento farmacológico, ¿ya? No pueden exentarse de eso y creer que de alguna manera vamos a poder abarcar todo, es imposible. Hay pacientes que tienen mucha comorbilidad psiquiátrica también con otros elementos o factores psicosociales que son tremendamente relevantes y que interfieren y hacen la terapia menos viable. ¿Mm? Por lo tanto, yo tengo como criterio de exclusión, ¿cierto? Paciente que no está con tratamiento farmacológico no es viable para una terapia individual. ¿Ya? La mayoría de estas terapias son por equipos. Cuando hablamos de estabilización de síntomas, de estabilización, por ejemplo, de ideación suicida o aspectos de mayor gravedad, cuando hablamos de consumo, ¿cierto? Y otras comorbilidades que se pueden presentar, trastornos de la conducta alimentaria, que son muy frecuentes. ¿M? Ahí hablamos de una intervención que es una intervención grupal, porque un terapeuta no se la puede con todo eso. Sí, también hay que reconocer las limitaciones que tenemos. ¿M? Entonces, ¿yo qué hago cuando recibo un paciente así, con tanta comorbilidad psiquiátrica? Bueno, si está con consumo, no es viable. Entonces, hay que derivarlo para que haga una terapia del consumo, ¿cierto? Eh, Siempre y cuando eso no sea una expresión más de la impulsividad, porque cuando es una expresión más de la impulsividad, pero si configura un trastorno por consumo de sustancia, hay que derivar, ¿ya? O, por ejemplo, cuando tienen trastorno de la conducta alimentaria como extremadamente complicado y que los pone en riesgo vital. O sea, primero está lo vital, primero está lo médico. Entonces, todos los elementos que tienen que ver igual con una planificación suicida activa no son viables para la terapia individual. Si pensamos en una adaptación, por ejemplo, de la DBT a la terapia individual, son pacientes no viables para eso. Ujú. Entonces, en general, yo les podría decir que lo que se van a encontrar en un esquema farmacológico para un paciente limítrofe, ¿cierto? Es un esquema que usualmente está asociado a aspectos que tienen que ver con la estabilidad emocional. Entonces, lo que busca en el fondo el psiquiatra es mejorar esta inestabilidad, que el paciente no esté tan lábil, ¿cierto? No esté tan irritable, no esté tan reactivo. Entonces, usualmente se ocupan los ISRS, ¿cierto? Que son los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, y que de alguna manera también promueven el hecho de que el paciente aumente su plasticidad neuronal porque
quedan más neuronas en el espacio sináptico, ¿cierto? Y esas neuronas en el espacio sináptico permiten hacer más y mejores conexiones neuronales, integrando así los conocimientos que puedan surgir en terapia, ¿sí? Si no, estamos trabajando y forzando las mismas que hay nomás, ¿ya? Entonces, es un elemento funcional, no solamente en aspectos que tienen que ver con la estabilidad emocional, sino también está demostrado, ¿cierto?, que efectivamente interfieren en la plasticidad neuronal, ¿ya? Cantidad van a encontrarse con pacientes que están usando estabilizadores del ánimo, ¿ya? Pero usualmente esos están más prescritos para el trastorno afectivo bipolar que para pacientes limítrofes. Ahora, cuando los pacientes limítrofes no han tenido una buena respuesta a los ISRS o a los antidepresivos tricíclicos, lo que se hace es dejarles efectivamente un tratamiento con estabilizadores de ánimo, ¿ya? Litio, ¿cierto? Pacientes que están muy suicidales también, que han tenido muchos intentos de suicidio, no han respondido bien a la farmacoterapia con medicamentos eh, de uso frecuente, ¿cierto? Como son los antidepresivos, es que efectivamente se genera un tratamiento ahí con litio o la motrigina, ¿cierto? Y otras cosas, ¿ya? Pero ahí te vas a dar cuenta al tiro, igual es importante hacer la historia clínica porque hay pacientes que están sobremedicados o mal medicados, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes sepan también como para alertar ciertas situaciones cuando hay fármacos de más o de pronto pedir la reevaluación con otro psiquiatra. No es que ustedes le digan no te los tomes más, pero el pedir una segunda opinión o derivar, ¿cierto?, a alguien que sea más de su confianza, ¿ya? O que tenga más expertise en el tema también. Lo otro que vamos a encontrar son antipsicóticos. ¿Por qué? Porque frecuentemente son pacientes que tienen dificultades en la regulación del sueño. Entonces, muchas veces el antipsicótico, por ejemplo, la quetiapina en bajas dosis se utiliza para mejorar, ¿cierto?, el trastorno del sueño, ¿ya? Porque eso es importantísimo. O sea, el sueño afecta a nivel orgánico y eso hay que como subsanarlo rápidamente. O sea, hay que intervenir rápidamente. Si ustedes tienen un paciente sin dormir, rápidamente tienen que derivarlo a psiquiatra, ¿ya? Pero también se ocupa, ¿cierto?, para la reducción de la irritabilidad y la agresividad. Cuando tenemos pacientes que son altamente reactivos, que tienden a conductas más disruptivas, agresivas, entonces en el fondo se utilizan los antipsicóticos con ese fin, ¿ya? Para que no se asusten y vean que el paciente está con antipsicóticos y piensen que esté efectivamente psicótico o delirante, sino que tiene que ver con elementos que van a regular los síntomas y que no es para lo que está hecho el fármaco, pero para lo cual ha demostrado efectividad, ¿ya? Ahora, estos pacientes nunca están psicóticos, ¿ah? Eso hay que aclararlo. Son pacientes que pueden verse alterados en términos de juicio de realidad, ¿cierto? Pero efectivamente ese juicio de realidad se recupera. Y lo que observamos habitualmente son síntomas como despersonalización, desrealización, ¿cierto? Más y pseudoalucinaciones de repente sin corporeidad y que tienen que ver con situaciones altamente estresantes. Hay una respuesta a una situación altamente estresante y lo que provoca el estrés en el cuerpo, ¿ya? Pero no hay alteraciones en la sensopercepción de tipo alucinatoria. ¿Mm? Porque ahí estaríamos hablando de otro elemento. Ahora el paciente puede tener un TLP a la base que se haya complicado, ¿cierto? Y que efectivamente esté derivando en otras cosas. Ujú. Pero eso ya no es trastorno límite puro, ¿sí? Entonces, estos pacientes nunca están psicóticos, siempre reaccionan a algo, ¿ya? Acuérdense que están entre el límite entre lo neurótico y lo psicótico, por eso se llaman limítrofes, no porque viven al límite, sino porque están entre lo neurótico y lo psicótico, pero no están psicóticos. Por lo tanto, no es que tengan respuestas imaginarias, o sea, perdón, acciones o cosas imaginarias que los hacen reaccionar, ¿sí? Sí hay apreciaciones distorsionadas, ¿ya? Sí de repente hay interpretaciones de las situaciones, pero reaccionan a algo, no es a nada. ¿Mm? Y también hay una conciencia de la reacción, ¿cierto? Hay pacientes que dicen, chuta, la embarré, no debí haber respondido así, ¿por qué dije eso? ¿Por qué terminé? Fue impulsivo, etcétera. ¿Ya? Porque recuperan la mentalización, no es que la pierdan definitivamente y nunca más vuelvan a experimentar, ¿cierto? Culpa
o de pronto arrepentimiento producto de las conductas. ¿Ya? Y lo otro que podemos encontrar a veces, que tiene que ver también con pacientes que tienen una sintomatología ansiosa muy exacerbada, ¿cierto? O para complementar un poco el tratamiento con los antipsicóticos son los anticonvulsivos, ¿ya? Que de pronto se dejan para tratamientos más permanentes. Igual el uso de otros fármacos que de alguna manera ayudan al paciente a mejorar la pregabalina, por ejemplo, que de pronto es mejor que una benzodiazepina, ¿ya? ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas máximo deberían ser, ¿cierto?, recetadas por 3 meses, si no después de eso los pacientes empiezan a generar adicción y estos son tratamientos de larga data, o sea, no, mínimo van a estar más de un año con medicamentos. Ujú. Para favorecer en el fondo la remisión de los síntomas, porque cuando hablamos de las curas del TLP, es cierto que el TLP desaparece, hablamos de la remisión sintomatológica, ¿sí? Que eso hace que el cuadro en el fondo pareciera que no está. Ujú. No es que no tenga el diagnóstico, porque puede seguir experimentando las situaciones de forma similar, pero aprende un manejo de tal manera que el TLP ya no es visible, ¿sí? Entonces, no es que tenga cura en sí, sino más bien cuando hablamos de cura hablamos de la remisión sintomatológica. Angélica, al final de esta presentación vamos a hacer las preguntas, así que ahí te quedas pendiente, ¿ya? Anótala para que no se te olvide. Ya, lo otro que podemos encontrar que de pronto es muy frecuente son pacientes que evidentemente van a tener dificultades en la atención, porque la atención va a depender mucho del afecto, los procesos cognitivos en general, ¿cierto? Hay muchos estudios que indican, por ejemplo, que la eficacia académica en estudiantes universitarios tiene una relación directa con las estrategias de regulación emocional. O sea, los alumnos, ¿cierto? Que efectivamente tienen mayores estrategias de regulación emocional y mayor sensación de control, ¿cierto? Sobre los afectos, es que efectivamente son más eficaces en términos de atención, ¿cierto? De memorización y otros elementos, ¿vale? También resolución de conflictos, ¿sí? Y el proceso de saltarse un poco la frustración para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, es muy frecuente que a veces encontremos pacientes con diagnósticos además de déficit de atención, pero ese es un diagnóstico funcional. ¿Por qué es un diagnóstico funcional? Porque permite un tratamiento. Ahora, no es a la base, ¿cierto? Neurológicamente desatento, ¿sí? Sino más bien tiene que ver con que de alguna manera como regular los afectos es más complejo y necesita de un tratamiento y de un tiempo, no le hacemos más difícil la vida al paciente y le damos lo que le pueda ayudar para poder sostenerse y aumentar la funcionalidad, ¿sí? Porque lo que no esperamos es que si está estudiando, deje la universidad y así otras cosas. Bien. Entonces van a encontrarse mucho con a veces medicamentos, metilfenidato, ¿cierto? O el Samexit, que no me acuerdo el compuesto, pero que son los dos medicamentos que se ocupan para el déficit de atención. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cierto? Siempre ha habido esta conflictiva porque el DSM dice que los diagnósticos de trastornos de personalidad son sobre los 18 años, ¿ya? Ahora, el DSM al inicio te dice en el TLP que este diagnóstico o esta sintomatología parte a inicios de la adolescencia, ¿sí? Y de alguna manera, ¿cierto? Yo pienso que tener 17 con todos los criterios cumplidos a tener 18 no hace ninguna diferencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué piensan ustedes? ¿Se diagnostica o no se diagnostica a los adolescentes? Voy a leerlos en el chat. Ya, algunos dicen que no, otros dicen que sí. Ya, lo que plantean las terapias de tercera generación, que son así, ¿cierto? Las terapias a per se para el tratamiento del trastorno límite, es que efectivamente, mientras más antes hagas el diagnóstico, más puedes prevenir la cristalización de síntomas. Porque lo único que puede orientar un buen tratamiento es el diagnóstico, es para lo único que sirve. No sirve para categorizar, no sirve.
para darle una etiqueta al paciente, no sirve para que el paciente en sí se comprenda, ¿cierto? Sí tiene un fin en términos comprensivos, que es que el paciente pueda saber qué es lo que le ocurre, poder ponerle un nombre a la experiencia, ¿sí? Pero lo que dice la investigación es que efectivamente el diagnóstico es necesario, ¿sí? Ahora, la sobrepatologización no, porque hay elementos que son normales. Yo digo, una no es ninguna. Si de las 20 veces que peleó con la polola, ¿cierto? Este adolescente, una vez salió con los amigos y llegó botado de curado, ¿cierto? De bebido, digo yo para los mexicanos, llegó botado de bebido, ¿sí? Entonces, de alguna manera, no configura un trastorno de personalidad, ¿sí? Pero ahora, si este adolescente cada vez que se pelea con la polola hace un intento de suicidio, sale a beber y llega pero pasadísimo de tragos, entonces hablamos de una respuesta que aparece una y otra vez, independiente del contexto, independiente de la pelea, independiente de la edad. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hace un desarrollo de personalidad patológico. No es una, ¿sí? Y por otra parte, tampoco podemos configurar la desregulación emocional, que muchos adolescentes pueden tener desregulación emocional patológica, sin reactividad al ambiente. Hay una sobreactivación, ¿cierto? Una sobrereacción. Y esa desregulación emocional, ¿cierto? Puede configurar como algo patológico, pero no necesariamente un TLP, ¿sí? Pero si está con todos los indicadores, lo único que puede permitir la intervención temprana, que es más o menos lo que les planteo acá, ¿sí? Entonces, la intervención temprana es crucial efectivamente. ¿Para qué? Porque fíjense que la adolescencia es una edad en donde el sentido de pertenencia es tremendamente importante y estas conductas generan mucho rechazo. Entonces, si yo veo a alguien que genera este tipo de conductas, evidentemente el ambiente va a reaccionar y lo que hace el ambiente acá es segregar. Yo, en la mayoría de los adolescentes, lo que he visto es segregación. ¿Y qué pasa con eso? Hay una frustración respecto de la etapa, que tiene que ver con el poder sentirse parte de un grupo. Entonces llegan a cuarto medio sin haber logrado, ¿cierto?, tener amistades, relaciones estables, ¿cierto? Y una serie de elementos que configuran una frustración más, además de las dificultades de personalidad, ¿sí? Entonces es tremendamente importante para que ese chico, ¿cierto?, no crezca como un adulto con síntomas que vienen, ¿cierto?, desde inicios de la adolescencia, con una data de años y una respuesta además del ambiente de rechazo que agrava la sintomatología, porque las redes son tremendamente importantes. Si hay algo de lo que yo me he dado cuenta, es que un paciente que tiene redes de apoyo, aunque no sean tan buenas, pero tiene redes de apoyo, responde de mejor forma al tratamiento y además su sintomatología es menos grave, a diferencia de los pacientes que no tienen redes de apoyo. Ujú. Esos son los que presentan la sintomatología más grave y son los más suicidales también. Entonces, efectivamente, es importante hacer el diagnóstico, no tenerle miedo si no es tabú. O sea, ¿de cuándo es equivalente a Voldemort decir que una persona tiene trastorno límite de personalidad? ¿Mm? No es algo que no se pueda decir, hay que sacarle el estigma, ¿sí? Hay que sacarle el prejuicio también. Una persona que se trata, que se hace responsable de su salud mental, una familia que se hace responsable de la salud mental de su familiar, podría llegar a funcionar como si no lo tuviese. Ujú. Y mientras más retrasamos eso, ¿cierto? Mientras más temor le tenemos, más aumenta la estigmatización, como si eso fuera lo peor que te puede pasar en el mundo, ¿cierto? Eh, y empezamos a ocultar dentro de la relación terapéutica elementos en donde el paciente tiene derechos, ¿cierto? Y no solo derechos, ¿cierto? Sino también tiene la necesidad de saber qué es lo que le ocurre. Ujú. Bien, ya. Una forma de abordar y que es fundamental también en términos generales, porque aquí yo voy a hablar en términos generales, no necesariamente de la terapia dialéctica conductual,
Tiene que ver con la estabilización que yo les decía de los síntomas, o sea, es muy, muy importante que antes de iniciar, ¿cierto? O sea, antes de iniciar en el fondo el proceso terapéutico, estas dificultades tienen que ir más o menos andando. O sea, lo primero que nos tenemos que asegurar es que este paciente es disminuir la probabilidad, por ejemplo, de que vuelva a cometer o cometa una conducta de suicidio. ¿Ya? O sea, primero nos tenemos que asegurar de que ese paciente va a estar un tiempo con nosotros. ¿Sí? Y hacer el compromiso de que efectivamente el suicidio no es algo que puede ocurrir dentro del proceso de terapia. ¿Ya? Para eso te ayudan los fármacos, para eso también estabilizar, ¿cierto?, la crisis. Ujú. Disminuir la probabilidad de que aparezca el suicidio. Ahí la DBT tiene hartas herramientas que tienen que ver con el análisis de la conducta del problema, ¿cierto? Tiene que ver con este análisis que en el fondo hacen para determinar cuáles son los factores que influyen en la aparición de ciertas conductas. Bien, y que nos permiten también generar ciertas intervenciones para disminuir la probabilidad de que aparezca. Ujú. También los elementos que tienen que ver con las conductas autodestructivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además son potencialmente peligrosas y efectivamente un paciente en consumo no lo podemos tratar. ¿Sí? No estamos tratando con el paciente, pues estamos tratando con alguien que está en un proceso alterado de conciencia y que efectivamente no sabemos bien cómo es su personalidad. ¿Sí? Y esto además nos ensucia un poco el diagnóstico, nos ensucia la posibilidad de observar cuáles son las características que nos permiten a nosotros generar intervenciones que puedan ser funcionales para este paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo mi tesis de magíster la hice sobre la efectividad de las terapias que lideran la intervención en el TLP, que son la de la mentalización y la DBT, y resulta que no hay ninguna diferencia entre una y otra. ¿Ya? O sea, si me hablan de efectividad, claro, algunas pueden trabajar algunos otros elementos, pero quedan igual. O sea, en términos de efectividad, así como tratamiento, ¿cierto? Cómo están estructurados, ambas tienen la misma efectividad. La única diferencia la hace el terapeuta, la relación y los elementos que tienen que ver con el paciente. Por lo tanto, para ustedes poder elegir una terapia funcional para su paciente, tienen que conocerlo primero y conocerlo bien. Saber cuáles son las características para poder elegir un proceso terapéutico, ¿sí? Y ver si es que efectivamente yo tengo o no tengo las competencias para poder tratarlo, ¿sí? Porque de pronto yo a mí me pasa, yo leí, mira, es que me doy cuenta que en realidad podría funcionar mejor un terapeuta de la transferencia, un terapeuta de la mentalización contigo que un terapeuta de BT. Entonces yo voy y lo derivo porque de alguna manera he observado que en base a estas características, de pronto la DBT no sería funcional, ¿ya? Y es lo que tengo que observar, porque la terapia no es una talla estándar, ¿sí? Y hay elementos que vamos a tomar y otros elementos que tenemos que desechar a veces. ¿Mm? Ya, entonces de pronto, ¿cierto? Acá tenemos un gato me distrajo ahí. Un gato. Em, Julia, ahí me distrajo tu gato. Yo soy muy distraída. Ya, no me acuerdo qué les iba a decir, pero bueno, la cosa es que en el fondo lo que, lo que tenemos que establecer, ¿cierto? Son estos elementos que tienen que ver con el paciente, disminuir la suicidalidad, disminuir la probabilidad de que este paciente desaparezca en algún momento, disminuir las conductas autodestructivas. Y de alguna manera también los elementos que tienen que ver con la calidad de vida del paciente. Es súper difícil que un paciente, por ejemplo, que no tiene para pagar las sesiones, pueda sostenerse en un proceso terapéutico. Y de ahí viene la evaluación de la viabilidad de la terapia, ¿sí? Cómo este paciente paga, cómo se sostiene, efectivamente, porque si va a poder sostener además un tratamiento farmacológico, son elementos importantes que interfieren en la calidad de vida y que no van a dejar que el paciente se enfoque efectivamente en la terapia. Hoy día una señora me decía, es que si a veces yo tengo que resolver que no tengo plata para comer, para mí es súper difícil pensar en pintar, por ejemplo. Entonces me decía, es que el asistente social me dijo que retomara esto de la pintura y todo eso, pero a veces no tengo plata para comer y no me deja concentrarme en pintar porque siento que no estoy haciendo nada para generar ingresos, porque esas pinturas no las voy a vender. Entonces, yo le encontraba toda la razón, pues. Si efectivamente, pues, si no están las condiciones mínimas, ningún proceso terapéutico es efectivo. Ni pensar en elaborar, cierto, tareas o cosas, porque no va a funcionar. Entonces, si un paciente me dice, yo tengo que pagar esta sesión, pero la próxima no, ¿cómo lo hacemos?
¿Cómo partimos con eso? Entonces, hay que ver otras herramientas que pueden utilizar. No es la idea dejar a ese paciente sin consulta, pero yo tengo otra red de derivación de colegas, ¿cierto? Que trabajan por FONASA, que también lo pueden apoyar. Están los centros de salud familiar. em, Qué sé yo, por ejemplo, yo trabajo en un CESFAM y le digo a los pacientes, mira, para ahorrarte la plata de los medicamentos, mejor anda ya, ¿cierto? Cumple con alguna cita, anda al médico y los medicamentos te los van a dar allá. Y no gastáis ni un 20 más en eso. Y te concentráis en el fondo en hacer tu proceso psicoterapéutico. em, y porque a veces los colegas médicos allá replican la receta. Vienen con una receta de psiquiatra y la replican, ¿no? Ven lo que hay, lo que no está disponible. Si algo no está disponible, buscan el reemplazo, le dicen al paciente que lo compren, pero a veces replican las recetas de los psiquiatras. ¿Bien? Entonces, hay otras formas de apoyar, hay otras redes, no solamente la familia, sino también hay redes no gubernamentales, hay, qué sé yo, corporaciones, ¿cierto? Hay incluso instancias en donde hay atención gratuita. Hay otras formas, ¿cierto?, de sostener a este paciente y de pronto la dirección va más por ahí que una intervención quizás de su parte, ¿ya? Ahora, otra forma de manejo que es fundamental en la relación tiene que ver con los compromisos a cumplir. ¿Ya? Todas las terapias de tercera generación tienen compromisos por parte del paciente y por parte del terapeuta. ¿Sí? Yo hay algo que siempre pregunto es, ¿tú estás dispuesto a iniciar un proceso en donde, no sé, vamos a estar un largo tiempo? ¿Sí? Porque de pronto también tienen la creencia que son, no sé, 6 sesiones y estamos. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que tratar de negociarlo, digo yo, ¿ya? Entonces vemos cómo vamos, la temporalidad, todos esos elementos. Y el paciente tiene que comprometerse a asistir, tiene que comprometerse a un horario, ¿cierto? Informar si es que va a faltar. Esos elementos son fundamentales en el trastorno límite de personalidad porque hay que generar ambientes que sean predecibles, ¿sí? Y también ambientes que se muevan en una serie de reglas. No son reglas estrictas, pero son reglas que se tienen que cumplir la mayor parte del tiempo, ¿sí? Como mamás o papás suficientemente buenos, ¿sí? No perfectos. Ujú. Entonces, esa es la única forma de educar también la relación. También el compromiso con el cumplimiento de metas, ¿cierto? La jerarquización del tratamiento, y ahí intervenir en la ansiedad que el paciente pueda tener, de necesitar respuestas rápidas o cambios rápidos, efectivamente, vamos a tener que saber manejar eso. También el compromiso, ¿cierto?, de resolver los problemas poniendo en práctica las estrategias que ustedes puedan sugerir y que de alguna manera tratar de disminuir aquellas estrategias que sean autodestructivas o que pongan en riesgo la vida, ¿ya? Y ahí hacemos una serie de cosas porque entendemos que la mayoría de las estrategias que usan no es resultado de necesariamente una interacción. No es que porque yo haya peleado con mi pareja, efectivamente me haya intentado suicidar. Hay otros elementos que configuran porque no siempre responden de esa manera. Entonces, el desorganizado no siempre responde de una manera patológica. La mayor parte del tiempo sí, pero hay veces que logra regularse. Entonces, hay elementos que están bien y que también nos van a servir para poder integrar, ¿cierto?, estas nuevas estrategias que de alguna manera amplifican un poco el nivel de respuesta del paciente, hacia integrar respuestas más adaptativas y disminuir la aparición de respuestas que son desajustadas. Los otros compromisos son los del terapeuta y aquí es, ¿cierto?, lo que yo les decía, proveer el mejor tratamiento posible y eso implica el reconocimiento, ¿cierto?, de mis habilidades, implica el reconocimiento también de mis limitaciones y por lo tanto, si es necesaria la derivación, poder hacerla, ¿ya? Entonces, estamos en un proceso más que de diagnóstico de observación. Yo siempre le digo, estas primeras 2, 3 sesiones son para conocernos bien. No estoy haciendo ninguna intervención contigo, vamos a conversar y de alguna manera esa conversación me va a permitir conocerte a ti y tú a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos somos importantes en la relación, no solo el paciente y no solo lo que trae el terapeuta, es un diálogo. Ujú. Hay una relación dialéctica, ¿ya?
Por otra parte, el cumplimiento de las obligaciones que tienen que ver con la ética y también con elementos que están asociados al horario, ¿cierto? El respeto por el paciente, la empatía, que son elementos fundamentales, y no solamente el desarrollo de la empatía, porque muchas veces podemos no desarrollar, ¿cierto? Esto emocional, empático, pero sí hacer el proceso cognitivo de la mentalización, ¿sí? Y allá va un poco la lógica de, o sea, un poco esta pregunta de un terapeuta que no es capaz de mentalizar o que tiene patología a la base, ¿cierto? Podría efectivamente hacer un desarrollo de un proceso terapéutico viable, ¿ya? Con pacientes patológicos. Yo estoy hablando con pacientes, por ejemplo, equivalentes, trastorno límite. Mira, mi idea es que efectivamente es posible llevar a cabo esos procesos, pero cuando la relación se pone conflictiva, a veces las respuestas del terapeuta pueden ser patológicas, que es lo que yo he observado, ¿cierto? Cuando trabajo con algunos colegas que vienen a terapia, ¿cierto? Y que a veces las situaciones lo superan y eso hace que las respuestas que tienen muchas veces sean de gostear al paciente, ¿cierto? De agredirlo, ¿sí? Verbalmente, de insultarlo y caer en la misma dinámica. Ahora son cosas que se pueden regular y no necesariamente dentro del proceso de terapia, ¿cierto? Y no necesariamente hacer de un terapeuta que es limítrofe o una terapeuta que es limítrofe a alguien que no puede ejercer procesos de terapia. ¿Ya? Y eso también va a depender de la conciencia de enfermedad, para todo en realidad, para todo. También el compromiso con el plan de tratamiento, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la comunicación? Eso es tremendamente importante. Yo ocupo el WhatsApp para las tareas, tengo un horario, ¿cierto? Cuando es algo el fin de semana, ojalá correo, y cada limitación igual va cambiando dependiendo del paciente. Sé que hay pacientes que no me van a molestar aunque les dé mi WhatsApp, ¿sí? Que no me van a escribir a las 11 de la noche, así como hay pacientes que se toman la atribución, incluso yo no habiendo dado mi teléfono, el buscarme en Google y buscar mi teléfono, mis redes sociales, ¿cierto? Para hablarme a las 2 3 de la mañana. Bien. Y lo otro es el reconocimiento de la figura del terapeuta como falible y también con limitaciones. O sea, el paciente tiene que entender que nosotros no somos perfectos y eso implica abrir un espacio en la relación. Ya no está esta figura del psicoanálisis, ¿cierto? De un terapeuta que es ajeno a lo que le ocurre al paciente, ¿cierto? Que se mantiene distante, que en el fondo deja que el paciente haga lo suyo y está en una posición de superioridad, sino más bien está la idea también de que somos humanos, de que hay una persona detrás del terapeuta, de que efectivamente todos tenemos cosas que no tienen que ver con los aprendizajes del manual ni de la terapia y que tienen que ver con elementos que nosotros entregamos en el proceso de terapia y eso es distinto en cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo otro es esto que la marcha Linehan plantea. Si ustedes ven las entrevistas que hay en YouTube de la marcha Linehan no está ahí preguntándole, dime tu nombre, dime tu root, dime cómo es tu relación con tu mamá, cuéntame tus experiencias de niño. No, le dice a los pacientes, bueno, vamos a conversar y en esta relación, ¿cierto? Yo quiero que tú me conozcas a mí, así como yo te voy a conocer a ti. Ujú. Incluso la marcha Linehan se da el permiso, y ella abiertamente dice que tiene el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, y además de eso se da el permiso para decirle al paciente, mira, si algo te pasara a ti, si efectivamente tú llegaras a suicidarte, yo me afectaría demasiado. Efectivamente me pasan cosas, ¿sí? Y que eso también educa la relación. Yo le estoy mostrando que su conducta tiene un efecto por sobre los otros. Y que incluso a mí, en mi posición de terapeuta, me va a afectar que un paciente se suicide, porque generamos un vínculo, ¿sí? Entonces, hay afecto también. Si yo llevo un año viendo a una persona, forma parte incluso de mi rutina. Ujú. Entonces, hay un desarrollo de afecto que no es igual al de la familia, no es igual, ¿cierto? Al afecto de la relación, no es igual al afecto de amigos, pero es un afecto de la terapia, digo yo, ¿sí? Y hay veces que podemos conectar más con algunos pacientes que con otros. Bien. Vale, seguiría, pero estamos en la hora. ¿Ya? Espero así esto introductorio haya sido de utilidad para ustedes.
Bien, pasamos a las preguntas, Constanza. Sí, les voy a pedir que vayan levantando sus manitos quienes tengan preguntas y bueno, ya tenemos una, así que vamos con Maritrini. Hola, buenas tardes. Oye, súper interesante la plática, muy interesante, y me quedo con tres dudas que ojalá me pudieran resolver. La primera sería si la sertralina puede apoyar el tratamiento para el paciente con TLP y si Ujú. la gabapentina tiene el mismo efecto o es similar a la pregabalina. Y por último, si el TLP se puede confundir en la infancia con el oposicionista desafiante o si bien este puede ser como un indicador a futuro para un TLP. Mira, es que lo que pasa, te voy a responder la última pregunta primero, que en el fondo en la infancia no hay como un desarrollo patológico, había hablamos de una respuesta al ambiente, ¿ya? Entonces estaríamos así muy tempranamente desde la intervención, por ejemplo, de ambientes que son extremadamente invalidantes. ¿Ya? Y que pueden tener una respuesta, por ejemplo, con elementos más disruptivos, con elementos más desafiantes, o a veces incluso no generar una respuesta patológica, ¿cierto? O en realidad no una respuesta patológica, sino más bien una respuesta como disruptiva, pero que de alguna manera también muestran elementos que tienen que ver con lo ambiental, ¿ya? Entonces la intervención va directa con la familia. Ahora, eh, no sé bien como los medicamentos que estén allá, porque a veces cambian los nombres y el compuesto en general es el mismo en México, pero con el primer medicamento que se prueba, que es el más seguro, es la sertralina, ¿ya? Y que independiente de la marca, ¿cierto? Independiente del laboratorio, la sertralina de 5.000 pesos chilenos hace lo mismo que la sertralina de 50.000. Lo único que se diferencian es en los efectos secundarios que tiene, ¿ya? Entonces, si hablamos de ISRS, no importa el ISRS que se ocupe, pero hay medicamentos que tienen algunos efectos secundarios y se ocupan por funcionalidad. Por ejemplo, la paroxetina es un medicamento que ayuda un montón, por ejemplo, con pacientes que son más ansiosos. Entonces, a veces se deja también para aumentar el apetito en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Porque también hay un incremento en el apetito. También a veces se deja cuando hay pacientes que tienen trastornos del sueño y la paroxetina induce, como que genera este efecto sedante, entonces se toma en las noches y también se puede utilizar con otro elemento. Recuerden que los medicamentos, si bien están creados para algo, muchas veces también en el complemento o en la intervención, ¿cierto? Es que se utilizan para otras cosas, ¿vale? Bien, Vamos con Kevin ahora. Kevin. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Hola, bueno, primero agradecer por la instancia, muy nutritiva, muy buena la presentación. Ujú, Tengo tres preguntas, igual son bien concretas. Primero, con respecto al diagnóstico, me llama la atención un poco pensando como desde el enfoque del transdiagnóstico, como esta visión en torno a los trastornos de personalidad, porque muchas veces llegan pacientes con trastornos límite de la personalidad o trastornos de personalidad especificados, por ejemplo, narcisista, histriónico, y eso muchas ujú, veces puede generar mucho estigma o ujú, autoestigma en el mismo paciente. Entonces, ujú, aprovechando también como tu formación y tu expertise, por lo menos cómo lo abordas tú, porque por lo ujú, menos como una visión que yo tengo es más bien como desde el mismo transdiagnóstico y los elementos comunes, es como comprender como el trastorno de personalidad o límite de la personalidad con manifestaciones o conductas narcisistas, por ejemplo, o conductas, manifestaciones histriónicas, más que a veces etiquetar o reducir a la persona a esa etiqueta como que puede ser ujú. nociva, en especial como el narcisismo o el histrionismo. Claro, claro. Es un punto. Con respecto al otro, me quedó como dando vueltas con respecto a la derivación. Cuando tú comentabas esto de que a veces desde tu rol de terapeuta con el enfoque de BT, a veces analizas el caso y sugieres un cambio hacia otra terapia, por ejemplo, Ujú. basadas en la mentalización. Desde Ya, ahí, espera, ¿qué? Kevin, ¿Sí? que yo soy muy distraída, entonces déjame responderte la primera pregunta y Ya, después ok. más conciso con la segunda. Ya, Ya. mira, en general en la intervención hay algo que siempre propongo. Ya, para mí el diagnóstico no es relevante, o sea, no estamos hablando todo el día de, bueno, que tú tenés TLP y toda la cuestión. Mira, esa psicoeducación va al principio nomás.
¿ya? En donde nosotros le averiguamos qué es lo que el paciente sabe para que no ande buscando en Google, ¿cierto? Que lo hacen igual, pero por último lo hacen con información. Entonces la psicoeducación va al principio y ahí hablamos de TLP, de sintomatología, qué sé yo, y el paciente se educa un poco más en esos elementos que tienen, que son más conceptuales, ¿ya? Pero después yo propongo algo, que es que en el fondo yo les digo a los pacientes, nada de lo que tú tienes está mal. Nada de lo que tú traes o eres está mal. Esto tiene que ver con la medida de, ¿cierto? No está mal enojarse, sí. Lo que en el fondo es difícil es la reacción exacerbada del enojo, ¿cierto? Si te enojara y te mostrara enojado no habría rollo, no habría problema. Pero el tema tiene que ver con esa medida es excesiva. Entonces yo propongo la terapia, ¿cierto? Como un espacio en donde ajustamos la medida, dependiendo de los objetivos del paciente. Entonces yo le digo, mira, si tú no quisieras estudiar ni una cuestión, si no quisieras hacer nada y quisieras trabajar, qué sé yo, de lo que fuese, de pronto, chuta, la marihuana no sería un rollo, no sería un problema el consumo. ¿Mm? Pero el tema es que tú querías estudiar, po, y la marihuana no tiene ningún lugar en lo que quería hacer. Entonces, por eso esa conducta es desadaptativa, porque yo no voy con el juicio de fumar está mal, qué sé yo, es droga, etcétera, no, ¿sí? Sino que más bien voy a la idea de cómo me caso al paciente es con su objetivo. Tu objetivo es estudiar. ¿Y la marihuana entra dentro de las conductas que te llevan al estudio o no? No entra, pues entonces no nos sirve y hay que cambiarla, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ajustamos la medida de acuerdo al objetivo. ¿Sí? Es como si yo te dijera, mira, aquí tenéis todas las recetas para un queque, te paso 4 kilos de harina, te paso 5 kilos de azúcar, 3 huevos, ¿cierto? Y el resto de los ingredientes, y tú mezclas todo y lo que te va a resultar es cualquier cosa menos el queque que queríais hacer, ¿cierto? El pastel dulce. Entonces, ¿qué hacemos? La terapia viene a ser un poco un ajuste de medidas. Te entrega, en el fondo, una receta respecto de un objetivo, ¿sí? Y esa receta es individual para cada uno. ¿Por qué? Porque los objetivos son distintos para cada uno. Bien, ya. Yo creo que con una pregunta nomás, porque así pasamos a lo otro y no nos demoramos tanto. Julia. Vamos con Julia entonces. Julia, ya la última por el tiempo, Nicole, ¿te parece? Ujú. Sí, vale, ahí les dejo si quieren mi Instagram Ya. para que me sigan y si tienen más dudas ahí me puedan preguntar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy estudiante de psicología, todavía no tengo como mucha experiencia en campo y me surgen dos dudas. Ahorita sobre lo que decías acerca del diagnóstico, de hablarlo con el paciente. Entonces, en tu caso, ¿sí sugieres que se le diga al paciente cuál es su diagnóstico, o sea, si es un diagnóstico de TLP? Porque he escuchado que muchas veces dicen, no es necesario decirle su diagnóstico para que él mismo no se etiquete, y la otra, Mm. que no se ponga cómodo con su diagnóstico. Ya, es que eso es de abordaje, porque en el fondo tampoco queremos que el paciente se justifique por todo en el diagnóstico, ¿ya? Porque no sé, hay pacientes que buscan eso también, pero de alguna manera el diagnóstico es necesario, tanto la mentalización como por ejemplo la DBT te dicen, bueno, es necesario que nosotros psicoeduquemos respecto al diagnóstico para que el paciente sepa hacia dónde vamos también, qué elementos queremos trabajar, es la base inicial, ¿sí? Por eso digo que no hay que tenerle miedo en el fondo a hablar del tema, y siempre que eso sea con orientación. No es entregar diagnósticos como si fuera la carta astral, po, ¿cierto? En el fondo el paciente no va a ir. Por eso yo digo, yo doy un diagnóstico cuando hay un compromiso a tratamiento. Si yo veo al paciente que aquí está tanteando terreno, quiere hacerse evaluación de personalidad que nadie le derivó, ¿cierto? Para nada, sin un compromiso al tratamiento no tiene sentido entregar un diagnóstico. Y ¿Mm? justamente mi segunda pregunta va con eso. ¿Cómo se logra realmente que todos estos compromisos se pongan en práctica cuando el paciente está en medio de una desregularización emocional o una despersonalización? Porque a lo mejor en el momento, más bien en terapia puede decir, no, sí, voy a aplicar tal y tal y tal, mis estrategias para reaccionar, pero a la hora de estar en la situación de desregularización, Ujú. pues probablemente no tenga a la mano eso en la cabeza, ¿no? Claro, mira, sí puede pasar, pero lo que buscamos en el fondo es que de frentón todas las estrategias se tienen que practicar en terapia. Uno no las puede explicar solo de forma teórica.
¿ya? Tenemos que aplicarlas de diferentes formas para que el paciente integre un poco el conocimiento. Lo hacemos con casos, lo hacemos trabajando sobre los mismos problemas del sujeto, practicando en sesión o con situaciones, ¿cierto? Ficticias. Vamos avanzando de a poco en la práctica y lo que buscamos no es la acción inmediata, no es que el paciente actúe adaptativamente. Primero yo digo, soldado que arranca sirve para la guerra. Entonces, primero hazte el tiempo, ¿cierto? Primero desarrollemos ese espacio y después pensamos en cómo reaccionar, que eso es lo último, ¿sí? Entonces, dejar un poco enfriar los problemas en el congelador, entendiendo que los problemas no se van a solucionar al tiro, pero que no vamos a hacer que la cuestión se ponga peor, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a trabajar solamente en hacer un espacio primero. Después pensamos en las conductas que también se adapten a la personalidad del paciente, ¿ya? Ujú, ok, gracias. De nada. Bueno, Nicole, muchas gracias por el seminario, por entregar tus conocimientos y por darte el tiempo también de estas preguntitas. Hablo un poquito igual por la gente que estaba en el chat agradeciéndote. Ujú, ujú, Y te dejo un último espacio por si quieres invitar a la gente al curso o para despedirte también. ujú. Sí, sí. Bueno, el curso, la verdad es que no me acuerdo mucho cuándo lo hice, porque fue hace un tiempo atrás, pero yo creo que les va a servir como una base importante también para la intervención, un poquito profundizar en estos casos clínicos para que tengan una pauta general, ¿cierto? El curso dura 4 horas, si no me equivoco, 8, me parece algo así, pero de alguna manera puedan tener una pauta general de intervención y tal vez de pronto interesarse también por la dialéctica conductual o las terapias de tercera generación que logran intervenir, ¿cierto?, con estos pacientes. Además de eso, es una pequeña mirada, ¿cierto?, a una adaptación a la terapia individual, porque tienen que entender que la DBT es una terapia que se da en grupo de 4 terapeutas, ¿sí? Entonces, en el fondo, es una mirada o una adaptación a la terapia individual que les va a permitir adquirir herramientas, practiquen la DBT o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque los recursos de la DBT vienen derivados de muchas terapias. Y como vienen derivados de muchas terapias, son estrategias clínicas que pueden utilizar en nuestros contextos en un marco de terapias de tercera generación. Porque para eso apunta la cosa, un poco a la integración, ¿cierto?, de elementos de la terapia de tercera generación y el poder atender a los pacientes, ¿cierto?, sabiendo que ninguna terapia tiene mucha distinción respecto de otra, con un enfoque más integrativo y centrado en la persona, ¿sí? Entonces yo creo que van a ser herramientas clínicas igual útiles para ustedes, ¿ya? Así que ahí pueden seguirme y estar al tanto también de las otras cositas que estoy haciendo. Ahí que me avanzo lento porque soy media distraída, pero vamos avanzando igual, ¿cierto? En elementos que tienen que ver también con el desarrollo de la terapia para el TLP, ¿ya? Bueno, Nicole, muchísimas gracias. Nos Un despedimos gusto. entonces de ti, que tengas una buena noche.